Así que el tiempo es para Dios, para nuestro querido hermano Henry. Y mientras nuestro hermano se prepara, queremos darle gracias al Señor por la campaña que nos permitió tener en el área de Changuinola. Gracias a Dios fue un rotundo éxito y la iglesia estaba muy concurrida por la gracia de Cristo. Hubieron muchas almas interesadas, almas que quieren ser bautizadas, quieren prepararse para la segunda venida de Cristo. Vimos cosas impresionantes, escuchamos testimonios maravillosos, testimonios impactantes del poder de la palabra de nuestro Dios. Y en el último día, en la distribución masiva, nos faltaron más libros porque había mucha gente interesada y es un área en la cual las personas están abiertas a la predicación del Evangelio. Tuvimos un viaje largo desde Changuinola hasta Panamá, pero gracias a Dios hemos llegado bien y aquí estamos para compartir el mensaje designado por Dios para cada uno de nosotros en esta noche. Amén. Muchas gracias, Pastor Sandoya. Muchas bendiciones a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que nos están viendo a través de la página de Reforma Panamá y también a nuestros hermanos que están en la página de Nicaragua, un sello eterno, el conflicto de los siglos. Estamos transmitiendo en vivo y directo porque queremos también llegar a muchas personas. Queremos llegar a las personas que quizás no visitan la iglesia, a las personas que quizás no les gusta visitar una iglesia, pero quizás en la comodidad de su casa, de una u otra manera, algún hermano, algún amigo comparte el link, el mensaje, y quizás ese mensaje es para él en ese mismo instante, en esa misma hora, va a tocar su corazón y pueda que haya conversión para vida eterna. No sabemos el impacto que puede haber en la eternidad. Solamente nos toca en esta tierra seguir adelante con el tema de la salvación, seguir adelante con el tema de la predicación. Los frutos se van a mirar en la eternidad. Hoy somos solamente sembradores de la palabra de nuestro Señor. Hoy vamos a desarrollar un tema que tiene por título La viuda, una viuda, un huérfano y un pobre. Y de esto está lleno las Sagradas Escrituras. Y vamos a iniciar con el himno que nosotros cantamos. Dice que el buen pastor vino aquí para buscarnos y llevarnos con ternura a su redil. Nos damos cuenta, mis queridos hermanos y amigos, que el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. El buen pastor es aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Pero Adán y Eva eran los primeros que habían caído en manos del enemigo. Adán y Eva y su prole comenzaron a distribuirse, a diseminarse, comenzaron a reproducirse y también comenzaron a morir. Pero en las Sagradas Escrituras y en la Biblia, en el espíritu de profecía, nos dan a conocer de que iba a venir un Salvador, que iba a venir a predicar el año agradable, que iba a venir a dar libertad a los cautivos, según el libro de Isaías capítulo 53, que iba a venir a libertar a los presos y también darle ánimo y fuerza a los pobres. En la Biblia, hermanos, podemos encontrar muchos versículos hablando sobre el pobre, sobre las viudas, sobre los huérfanos. Y vamos a leer en la palabra de Dios, en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, vamos a leer, vamos a buscar en nuestra Biblia. Santiago, capítulo 1. Santiago está después del libro de Hebreos. En el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y el versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios y del Padre es esta. Y aquí nosotros podemos, hermanos, mirar a Santiago hablando
de algo sencillo, de algo entendible, de algo fácil de comprender, y donde dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Y ahora dice visitar a los huérfanos. Hablando de los huérfanos, quiero hablarte de una historia de un ser humano que podemos nosotros encontrar en las Sagradas Escrituras, de que Dios es el Padre de los huérfanos. Vamos a buscar ese versículo antes que entremos en detalle. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir a la Biblia, a las Santas Escrituras, en el Salmo capítulo 68, y no perdamos Santiago capítulo 1, el versículo 27, porque hemos quedado en la parte de los huérfanos. Así que vamos a ir al libro de los Salmos, Salmos capítulo 68, y vamos a leer lo que nos dice la palabra de nuestro Señor en este versículo. Salmo 68, y vamos a leer el versículo 4 y 5. Este versículo fue citado por un hombre importante en la historia, un hombre religioso, un hombre cristiano que creía en Dios y que se había leído la Biblia 250 veces en su vida. Y este hombre tenía un orfanato y citó este versículo. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en este salmo. Salmo capítulo 68, el versículo 4. Dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Hermanos, qué bonito es entender este mensaje, donde Dios nos dice: cantad a quién, al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Y ahora el versículo 5 dice: él es padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Este versículo había sido citado por un hombre, y este hombre se llamaba Jorge Müller. Y Jorge Müller se había leído 250 veces la Biblia, y 50 veces la había leído de memoria, la había leído de rodillas. Y dice la historia que este Jorge Müller tenía un orfanato donde tenía más de 1000 niños que cuidaba y tenía que darle de comer. La historia nos dice que Jorge Müller escribió las proezas de Dios, las maravillas de Dios, las oraciones contestadas, más de 15,000 oraciones contestadas. Más de 15,000, hermano Sandoya. Me queda viendo así como con cara de asustado, pero Jorge Müller era un hombre, hermanos, consagrado. Y eso dice la historia. Y en una ocasión, dice la historia, que los niños no tenían comida, no había alimento. Y la empleada del orfanato llegó al lugar donde comían más de 1000 niños y le dijo al señor Jorge Müller: señor Müller, no hay comida en la mesa para los niños. Y Jorge Müller había leído este versículo y se fue a su cuarto, cerró la puerta, como dice en el libro de Mateo capítulo 6. Este mensaje que estoy predicando es para los pobres, es para las viudas, es para los huérfanos y es para la iglesia del Señor en el tiempo final de la historia. Este mensaje que estoy predicando, hermanos, debe de ser vivido en nuestra vida, porque nosotros no podemos apartar la cara, el rostro de los pobres, de la viuda, del necesitado, porque la Biblia dice que Dios ha dejado a estas personas para probarnos. Y ese tema es el que vamos a desarrollar en esta hora. Jorge Müller se metió a su cuarto, entró, cerró la puerta y oró al Señor y dijo: Padre de huérfanos y defensor de viudas, Padre de huérfanos, no hay comida en la mesa. Pero Jorge Müller, antes de entrar a su cuarto, Imael,
Jorge Müller había mandado a tender la mesa, a poner los vasos y los platos, y no había nada que servir. 1000 niños sentados en la mesa, él orando al Padre, y citó este versículo: Padre de los huérfanos, no hay comida para tus hijos en la mesa. Y en esa hora estaba tocando la puerta el panadero. Toca la puerta, se le abre la puerta y dice: señor Müller, he venido a regalarle todo el pan que llevaba para el castillo de la reina, porque la reina en el castillo no me recibieron el pan porque estaba un poquito pasado, un poquito quemado. Y pasé por aquí para donarlo al orfanato. El señor Müller apenas estaba terminando de orar cuando ya el pan estaba ¿qué? Estaba llegando a la casa. Y de repente el lechero, también Ismael, que te veo bien atento, de repente el lechero iba pasando por el orfanato y se le pinchó la llanta, se le estalló. Y comenzó a cambiarla y miró que era muy difícil. Estamos hablando en los 1800. Y dice la historia, mis hermanos, de que el lechero tenía varios barriles de leche y tocó la puerta en el orfanato y dijo: señor Müller, tengo la leche en el carro y se me va a perder porque voy a durar mucho tiempo reparando esta llanta. Por favor, tome estos tarros de leche para los niños. El pan y la leche le estaba llegando a su tiempo, en el momento que estaban con hambre. Y cuántas veces, mis queridos hermanos, nosotros nos vamos a acostar llenos con nuestro estómago, nos vamos a acostar a nuestro cuarto, a nuestra cama con una buena colchoneta, pero quizás no nos damos vuelta por el barrio, no vamos y salimos al barrio para ver qué necesitado podemos encontrar, quizás muriendo de frío, quizás muriendo de hambre, y nosotros nos acostamos tranquilos. Gracias, Señor, por el negocio que está bendecido. Gracias, Señor, porque cuidas a mis hijos. Gracias, Señor, todo para nosotros, hermano. Pero nosotros debemos también leer la Biblia y decir: Señor, ayúdame a buscar a un huérfano, a un pobre o a una viuda necesitada. Y muchas veces, por haberse multiplicado la maldad, la Biblia dice: el amor de muchos se enfriará. Y nosotros, y en esta hora, hermanos, yo no estoy juzgando a nadie, solamente que no toquemos trompeta lo que hacemos con la derecha o la izquierda. Si usted está haciendo bien, si usted está haciendo bienes en su cuadra, le decimos cuadra alrededor donde uno vive, una cuadra del sur, a la derecha, a la izquierda. Si usted está haciendo el bien en la calle de su barrio, hermano, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Si usted está ayudando a una viuda, a un huérfano, y está poniendo su corazón para alimentar a alguien que está hambriento, que Dios lo bendiga y Dios lo va a recompensar. Así que Jorge Müller, hermanos, tenemos la primera historia. Vamos a volver a Santiago. Santiago nos está diciendo cuál es la religión, y el salmista David lo entendía. Job lo entendía. ¿Qué era lo que decía Job, hermanos? Dice que de la viuda y del pobre él se investigaba con diligencia, si necesitaba, si estaba hambrienta, si estaba sedienta, si estaba sediento. Job dice que diligentemente investigaba sobre el caso. Vamos a volver al libro de Santiago en el capítulo. Recuerden, hermanos, este versículo, no lo olviden. Salmos capítulo 68, el versículo 4 y 5. Santiago dice en el versículo 26, el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿A quién nosotros podemos encontrar que visitó a una viuda? ¿A quién podemos nosotros encontrar en la Biblia que visitó a una viuda y que fue bendecida esa visita para esa viuda? En Sarepta había una mujer que ya estaba preparando el último pan, venía un hambre terrible para el pueblo, y dice la historia que en Sarepta ya no había más pan y estaba preparando el último pan. Llegó Elías y le dijo: mira, prepárame ese pan y dámelo a comer a mí.
y no va a sobrar ni va a faltar alimento en tu casa. Vas a tener lo justo. Y la historia dice que aquella mujer cocinó el último pan, su hijo estaba hambriento y se estaban preparando para morir de hambre. Y cuando Elías llegó, mis queridos hermanos, llegó la bendición del cielo. Y la Biblia dice que muchos sin saber hospedaron ángeles, hospedaron a hijos de Dios, hospedaron profetas. Por eso nosotros no conocemos el corazón ni la mente de los seres humanos. Y por eso el Señor Jesucristo nos dice: haced bien a los que os aborrecen, a los que os maltratan y os persiguen. Bendecid y no maldigáis, porque nosotros no sabemos quiénes son esas personas. Pueda que sean ángeles disfrazados, hermanos, que nos están probando. En una ocasión yo les había comentado esa historia. No sé si ustedes la recuerdan o algunos de mis hermanos, pero siempre como hay gente nueva en las redes sociales, voy a volver a contarla. Yo era distribuidor de pan en un camión y en una ocasión había viajado como 3 horas para ir a distribuir pan lejos. Eso fue en Costa Rica. Y en esa ocasión miré a una persona, a un moreno, que estaba metido en un barril de basura y estaba escarbando. Había un supermercado enfrente y yo estaba bajando el producto para ir a entregar, para venderlo. Pero cuando yo me bajé del camión que yo andaba, miré a esa persona y se me quedó grabada en la mente y en el corazón, donde Dios dice: acordaos de hacer el bien, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y yo me puse a pensar, ¿y si ese moreno que está en ese barril levantando basura es un ángel y me está probando? Si es un ángel disfrazado y yo no hago nada. Mis queridos hermanos, agarré el producto y dije: ahora que termine de entregar el producto, voy a ir donde él y le voy a regalar pan, voy a comprarle leche, voy a regalarle jugo, algo para que coma. Me fui, comencé a distribuir el producto, lo acomodé en el estante, en el lugar donde tenía que estar. Le pasé la factura al señor y demoré aproximadamente unos 45 minutos. Cuando yo me fui a subir al camión para agarrar pan y irle a regalar a este hombre, ya no lo vi, no lo encontré. Ya no estaba ahí. Dejé el pan, volví a ponerlo dentro del camión, me subí al camión y comencé a buscarlo. Con una desesperación, no continué la ruta. Yo digo, si ese era un ángel, he perdido la bendición. Yo no sé qué sentía en mi corazón, pero algo me decía, ese era un ángel. Y hermanos, todo el resto del viaje, yo continué, pero en mi mente y en mi corazón llevaba esa imagen de ese señor recogiendo basura en ese lugar. Y yo dije, no hice absolutamente nada por él. Primeramente busqué lo que yo tenía que hacer y a él lo dejé de último. Y la Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto que vendrá por añadidura. Así que, hermanos, me fui, regresé a casa, me bañé, me acosté, oré y digo: Señor, perdóname si habías mandado un ángel para probarme. Ese moreno durante toda la semana no me dejó tranquilo. Yo digo, eran los miércoles que yo pasaba por esa ruta. El próximo miércoles, ojalá que yo lo encuentre. Pasé por el primer negocio, el segundo, el tercero. Ahí pasaba como a las 11 de la mañana y me apuré y dejé como 3 negocios atrás y dije: esto los voy a atender a la vuelta, al regreso. Voy a irme al negocio donde estaba ese moreno. Y mis queridos hermanos, qué alegría más grande cuando miro al moreno que está en la basura. Y de una vez me bajé y me fui donde él y le digo: oye, hermano, no me has dejado dormir toda la semana.
Le digo, Cristo te ama y quiero que vengas conmigo. Y saben, mis hermanos, me lo llevé al supermercado, le compré algunos enseres, le regalé leche y pan. Y le digo, ¿dónde vives? Y me dice, debajo de un puente. Y yo le digo, yo quiero conocer dónde vives. Y él me dice, ahora no te puedo enseñar, pero un día te voy a llevar. Y a él se le salieron las lágrimas y me miró y me dice, ¿cómo te llamas? Y le digo, mi nombre es Henry. Y este hombre levantó las manos, recuerdo, al cielo y dijo, Padre, por favor, te pido que bendigas a Henry donde sea que él vaya. Cuídalo y bendícelo. Y cuando paso por la Biblia, hermanos, y la Biblia me dice que debemos de visitar a los presos, a las viudas, a los huérfanos, se me viene a la mente ese hermano que conocí en ese lugar hace varios años y hasta el día de hoy les estoy compartiendo esta experiencia porque caló mi corazón. Yo, cuando me monté al camión, iba cantando salmos de alegría, iba cantando himnos y me bajaba en los próximos negocios y a las personas les decía que Dios te bendiga, el Señor te ama, mira, vengo a dejar el mejor pan y me volví el mejor vendedor, hermanos, porque vendía con una alegría y trabajaba con un gozo de tal manera que me gustaba transmitir a otras personas. Y eso, hermanos, eso me hizo tener muchos amigos. Hasta el día de hoy, todas las bananeras de la zona de Limón en Costa Rica, hay muchas personas que me escriben, que me llaman, que me saludan y me dicen, Henry, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿dónde andas? Y yo deseo que el Señor pueda bendecir a todas esas personas a las cuales les dejé pan espiritual, pero también les dejé pan físico. Les predicaba y también les distribuía el alimento terrenal. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, dice el versículo bíblico, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Y saben quién los va a recompensar? El Dios del cielo. ¿Quién es aquel que nos va a recompensar y nos va a dar vida eterna? El Dios de los huérfanos y de las viudas. Vamos a leer en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios capítulo 19. Vamos a ir a Proverbios. ¿Qué nos dice la Biblia en Proverbios capítulo 19? Y vamos a leer el versículo 17. Proverbios capítulo 19, versículo 17. Vamos a leer la palabra del Señor. Proverbios capítulo 19 y el versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre. ¿Qué les parece, hermanos, prestarle a Dios? Y Dios recompensa, hermanos, con crece. Cuando usted le está dando al pobre, dice que usted le está prestando a Dios. A Jehová presta, dice el versículo, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Se lo volverá a pagar. Todo el bien que tú haces al pobre, a la viuda, al huérfano, Dios te lo va a recompensar con creces. Mi querido hermano y amigo, vamos a leer otro versículo en Deuteronomio capítulo 15, el versículo 4 y también el versículo 11. Miren que esto estaba en la ley, hermanos. Deuteronomio capítulo 15 y el versículo 4 dice la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 15, el versículo 4. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Me da curiosidad, hermanos, cómo los chinos prosperan. Yo no sé, hermano Sandoya, si ha visto o sabe cuál es la táctica y la técnica de los chinos para prosperar.
y ellos establecer negocios en un lugar, en otro, en otro y en otro. Costa Rica, hermanos, podríamos decir, el comercio, los dueños de los comercios, bananeras, gasolineras, la mayor parte de ellos son chinos. Y es que cuando un chino quiere prosperar, viene de China, y todos ellos en comunidad se unen y le dicen: aquí tienes $100,000, cómprate un pequeño lugar, una casa de unos $10,000, el resto inviértelo, ahí nos pagas cuando tengas dinero. Y luego, hermanos, ellos vienen, compran, y los mismos chinos le proveen la distribución del alimento, la distribución de los enseres, y él comienza a ponerse las pilas, a vender, a abrir su negocio. Y de repente, cuando lo mira, mi querido hermano, ya están con sus carros, ya están bendecidos, ya están ayudando a otro. Cuando viene otra persona de China y que viene con necesidad para trabajar y para sobrevivir y también prosperar, también hacen lo mismo. Consíguete un lugar y nosotros te patrocinamos. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando nosotros patrocinamos a un pobre? Cuando nosotros ayudamos a una viuda, a un huérfano, ¿a quién le estamos prestando? A Dios. A Dios, y Dios paga bien. Dice el capítulo 15, Deuteronomio 15, cada 7 años harás remisión, harás perdón. Y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Dice el versículo 11: porque no faltarán menesterosos o pobres en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Hay un libro que se llama Mayordomía Cristiana, escrita por hermano White, y ese libro debe de ser leído y practicado por cada uno de nosotros, hermanos, porque la verdadera religión, la religión pura y sin mácula, es no predicada. Dice la pluma inspirada, dice que el trabajo del predicador apenas ha comenzado en el púlpito, pero el trabajo más grande, hermanos, más hermoso, es hacer el bien a su prójimo en la calle, en la cárcel, en el orfanato. Y hay personas, hermanos, que se han propuesto establecer un orfanato, pedir para las personas. De hecho, yo no sé si es aquí, hermano Sandoya, que hay una mujer que tiene miles de perros. Yo no sé si son cientos de perros. Ella se parquea en un supermercado o algo y les dice: mira, estos perros no tienen comida, por favor regálame para una bolsa de comida. Es aquí en Panamá, ¿verdad? Creo que sí, es aquí. La vez pasada en donde paramos en el bus, ¿cómo se llama? Donde almorzamos. En este lugar donde almorzamos en el bus cuando veníamos. ¿Ah? Piramidal, no, ese es Piramidal. En Santiago de Veraguas. Ahí la vez pasada creo que habíamos pasado y estaba esa señora con un montón de perros. Hay personas que tienen corazón para ayudar a los gatos, otros para los perros, y nosotros, hermanos, debemos de ayudar a todos. El Señor nos va a recompensar a cada uno de nosotros. Vamos a seguir leyendo la Biblia. Vamos al libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 26, ya el Señor Jesucristo está hablando sus últimas palabras antes de morir, antes de irse de esta tierra hacia el cielo a prepararnos lugar. Y vamos a leer Mateo capítulo 26. Vamos a entrar al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 26, y vamos a leer el versículo, vamos a ver aquí el versículo 10. Y entendiéndolo Jesús les dijo:
¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Vamos a leerlo del versículo 1. ¿Qué era lo que estaba pasando? Vamos a leerlo, hermanos, porque no se lo quiero narrar, sino que lo leamos. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y tuvieron consejo para atrapar con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, ¿quién era de Betania? Los mejores amigos de Cristo. ¿Cómo se llamaban? María, Marta y ¿quién? Y Lázaro. Y estando Jesús en Betania, dice la Biblia, en casa de Simón el leproso. Vino a él una mujer. Este Simón el leproso era un hombre famoso y tenía mucho dinero. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. ¿Sobre quién estaba derramando este perfume? Sobre el maestro, sobre el rey de reyes y señor de señores. Esta mujer, ¿cómo era? Dice la Biblia, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Esta mujer, hermanos, había dado lo mejor al maestro. Había dado el perfume más caro para derramarlo en el maestro, en el rey del universo. ¿Y qué es lo que nosotros estamos derramando sobre Cristo cuando miramos a un pobre? Cuando nosotros le apartamos la mirada a un pobre, cuidado, hermano, porque puede hacer que le estemos apartando la mirada ¿a quién? A Cristo Jesús. Y sigue diciendo, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Versículo 11, porque siempre tendréis pobre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Mis queridos hermanos, Jesús les estaba dando una lección. La Sagrada Escritura y el Espíritu de Profecía nos habla de la historia de Nicodemo. Nicodemo era un hombre, un sacerdote judío, un principal de la ley, un conocedor de la Biblia. Sin embargo, tuvo una conferencia durante toda la noche con el maestro de Galilea, con Jesús. Y dice la historia que Nicodemo toda esa noche recibió la enseñanza del plan de salvación. Nicodemo se fue a oscuras para que nadie lo viera, pero lo que Cristo había sembrado en su corazón iba a germinar para vida eterna. La semilla que Cristo había sembrado en ese ser humano iba a germinar para bien de la iglesia. La historia nos habla, hermanos, de que cuando la iglesia de Dios, cuando Cristo se fue para el cielo y la iglesia de Jesucristo, los discípulos quedaron, dice que había tanta necesidad que la gente repartía sus bienes y daba a los pobres, y de repente, como estaban dando y dando, de repente la iglesia, hermanos, comenzó a tener necesidad. Y dice la historia que Nicodemo en ese momento dio todas sus riquezas a los pies de los discípulos y luego quedó pobre, pero no le faltó la fe. Al final Nicodemo lo dio todo por causa de Cristo, porque Nicodemo había recibido la palabra cuando, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo entendía
lo de la serpiente, lo de Moisés, pero entendió lo del Hijo del Hombre cuando Jesús estaba crucificado y colgado en la cruz del madero. Y Nicodemo fue uno de los que fue con Juan de Arimatea, José de Arimatea, a bajar ese cuerpo y enterrarlo en una tumba. La historia dice que Nicodemo dio todas sus riquezas, mis queridos hermanos, y la iglesia continuó haciendo la obra del maestro. ¿Qué obra vamos a hacer en el tiempo final de la historia? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor Jesucristo cuando Él venga? Sepamos ser buenos administradores de los bienes que Dios nos ha dado. La Biblia dice, mis queridos hermanos, que nosotros somos siervos y administradores del reino de los cielos, Así que en Proverbios capítulo 19, el versículo 4 dice, la riqueza añade muchos amigos, pero el pobre es separado de su amigo. Y muchas veces a los pobres no los volvemos a ver y los dejamos en las últimas bancas. Pero ¿saben quién está con el pobre, la viuda y el huérfano? Con el necesitado. En esa última banca, ahí está Jesús. En esa necesidad de esas personas hambrientas y con un estómago vacío, ahí está Cristo. Y muchas veces, hermanos, buscamos los amigos terrenales para ponerlos en primer lugar y en las primeras bancas. Quiera el Señor que esta enseñanza pueda calar en nuestra vida y nosotros no hagamos acepción de personas en nuestra vida, sino que miremos a Cristo en cada ser humano. Sea pobre, sea rico, sea viuda o viudo, o sea huérfano. Tengamos el amor y el sentir que hubo en Cristo Jesús. Vamos a cantar para finalizar este himno, mi hermano Sandoya. Cuida al incrédulo, ¿cómo es que dice? Mira al incrédulo. Recuerdo qué himno es este, hermanos, pero sí me acabo de recordar. Salva al incrédulo, mira el peligro. Así que, mis queridos hermanos, el Dios del cielo pueda bendecir su palabra, pueda bendecir a cada uno de nuestros hermanos. Y recordemos que tenemos una obra que terminar en esta tierra, una obra que Dios nos ha encomendado. Y dice la Biblia, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he dado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Himno 354, ama a tu prójimo. Vamos a cantar para honra y gloria de nuestro Señor. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia de Cristo el Señor. Cuida del huérfano, hazle su amigo. Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque rechacenle, tiene paciencia hasta que pueda les dar la salud. Venles los ángeles, denle los cielos, vigilaránles con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste abatido, obra el Espíritu transformador, que lo conducirá arrepentido a Jesucristo su buen Redentor. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda, fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos,
Con él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Amén. Amén, amén. Ahora vamos a tener la oración final con nuestro apreciado hermano Henry Ramírez. Querido Padre que está en los cielos, Padre de huérfanos, de viudas y de los pobres, Señor, en esta hora venimos ante ti para pedirte perdón por nuestros pecados. Si te hemos fallado, Señor, por favor, ayúdanos a dirigirnos a ese carácter, a ese amor que tú demostraste en la cruz del Calvario a través de tu Hijo amado. Que nosotros, siendo pobres, siendo pecadores y estando muertos en delitos y pecados, veniste a rescatarnos. Y tú no haces acepción de personas. Tú amas al pobre, al rico, al esclavo, a la viuda, al huérfano. Y todo aquel que viene a ti no le echas fuera. Señor, danos ese mismo sentir, ese mismo espíritu que hubo en Cristo Jesús. Perdona todos nuestros pecados y maldades. Danos, Señor, la salud espiritual y la física para continuar predicando y pregonando tu palabra. Danos aliento de vida para progresar cada día, Señor, hacia la eternidad y seguir el camino que nos lleva al encuentro contigo. Señor, un día el dinero, los bienes no van a servir para nada. Sabemos que las cosas terrenales serán perecederas, pero todo lo que sembramos en esta tierra, para bien, vamos a cosecharlo en la eternidad. Señor, ayúdanos a ser buenos sembradores. Quédese como invitado especial en nuestro corazón. Quédese como invitado especial en cada uno de mis hermanos. Y bendice a las viudas, a los huérfanos, a los pobres de nuestro pueblo y del mundo entero. Provee, Señor, obreros para tu viña, para que esos obreros también puedan colaborar y podamos ayudar, Señor, a aquellos que necesitan. Danos tu paz y bendición en esta noche y bendice a Panamá, bendice a los misioneros, bendice a los que trabajan en tu obra, a los miembros de la iglesia y a aquellos que quieren, Señor, hacer un pacto contigo. Señor, quédese como invitado especial y ayúdanos a cantar salmos a tu nombre mientras peregrinamos en esta tierra. En el nombre de Jesús te lo rogamos todo. Amén. Amén. Amén.